Como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, colega, periodista, un gran amigo de esta casa, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Gracias por la benevolencia con nosotros. No, gracias a usted, estimado Jaime. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean en el mundo, porque esa es la gran ventaja, ¿no? Esa es Nos la ven en magia el del mundo, Internet. y estamos felices de aquello. ¿Cómo está Doctor, usted? no sé si usted escuchó parte de lo que dijo el abogado Luis Almeida hace un momento, donde hay una denuncia gravísima y que estaría involucrado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, quien ha estado llevando un juicio por el caso de Bancomex, que está pidiendo que se le devuelva 124 millones de dólares. Esto sí sería es un horror escuchar estas denuncias y que de alguna manera ponen en entredicho a quien está al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que su estudio jurídico ha llevado a cabo este proceso legal cuando él era consejero o cuando era consejero suplente. Ay, Diosito. A ver, escuché poco a Luis Almeida. El país tiene pendiente un mal momento que lamentablemente Luis Almeida nos generó al negar la versión respecto al tema del fraude en favor de Guillermo Lasso. Él lo dijo, y no solo una vez, varias veces. Pero bueno, no ese es el punto. El punto es que ahora el asambleísta Luis Almeida pone a debate este tema. Qué lamentable que de esto se conozca por denuncia, cuando tenía que haberse dado por ejercicio de la justicia, por ejemplo. Si el señor era consejero, no podía activar una acción judicial, por ejemplo. Pero si ponen a los jueces, cambian a los jueces, y el Consejo de la Judicatura participa, si le favorecen en un principio a dictar sentencia de tal manera que le beneficie al banco y demás, ya no es solamente el consejero, es el sistema. Es el sistema. Y esa es la parte grave. Oiga, y ahora entendemos por qué ellos no tienen interés de nombrar al representante de la Corte Nacional de Justicia ante el Consejo de la Judicatura, pues. No. Yo hace unos días hice un editorial que se denominaba Lasso necesita a alguien para gobernar en el caos. Y ese alguien puede ser el señor Hernán Ulloa. Ese alguien puede ser la señora Guadalupe Llori. Ese alguien puede ser cualquier funcionario que se presta para este tipo de acciones o de gestiones. Y yo tengo la impresión de que lo que está ocurriendo en el Ecuador es parte de una estrategia que se vive en el continente. Ante los triunfos que tuvo el progresismo y la izquierda en diversos países de América Latina, el reflujo, el retorno, es ahora un proceso de institucionalidad destruida, es decir, destruir las instituciones, destruir la democracia, para imponer un neofascismo. Un neofascismo que controle tres grandes parámetros. Primero, el Estado bajo los intereses de ciertos grupos económicos. Segundo, los negocios, los grandes negocios. Y tercero, controlar el pensamiento en forma masiva de nuestros pueblos. Llegan al Estado, llegan al gobierno para controlar los negocios o para asignarse para sí mismos negocios. Y eso incluye controlar las instituciones de control, por ejemplo. Si usted toma en cuenta, querido Jaime, no solamente el incidente es por
el Consejo de la Judicatura o Fausto Morillo. No, disculpe. No. ¿Ya se olvidaron que hay un incidente por el superintendente de bancos? ¿Ya se olvidaron que el propio Consejo de Participación Ciudadana posesionó con la policía de por medio a Hernán Ulloa? Se han olvidado de todo el incidente alrededor de Guadalupe Llori. Entonces, no, tengan cuidado, aquello no ocurre tan fácilmente ni es casualidad. Es un esquema neofascista que se aplica en el continente una vez que el progresismo avance, Ujú. con el fin de frenar todo afán de crecimiento del progresismo. Se lo viene implementando desde los días del golpe de Estado contra Manuel Zelaya. En el caso de Bolivia fue evidente la aplicación de ese tipo de esquema con Yanine Áñez. En el Ecuador, Lenín Moreno. Lenín Moreno. El Perú no puede ser más caótico en ese sentido, ¿no? Bueno, aunque no puede decirse que ha triunfado la izquierda o el progresismo en el caso peruano, pero la inestabilidad es evidente. ¿Por qué? Porque hay el control de los grandes negocios, la minería. En el caso peruano es impresionante, la disputa de las concesiones. En el caso de Brasil, lo que acaba de pasar ayer y hoy es una prueba puntual. O sea, si triunfa el progresismo, hay que boicotearlo todo después de Bolsonaro. Hay que boicotearlo todo. Destruirlo y con el afán de consolidar más bien un pensamiento de orden exclusivamente derechista, neofascista. El neofascismo se impone a través de formas de manejo de la población, como el pensamiento propio del tipo de gobierno, sembrando el odio, por ejemplo. Sembrando el odio político en nuestras naciones se puede conseguir muchísimo en favor de esos intereses de los grupos dominantes desde la derecha y el Doctor, neofascismo. lo que ha pasado este fin de semana en Brasil, el intento de golpe al gobierno de Lula. No, a ver, lo que pasó con Castillo es una prueba puntual. No es el pronunciamiento de Castillo al final, el 7 de enero del 2023, del 7 de diciembre, perdón, del 2023, 22. No, es que Castillo una vez que gana, no le dejaban posesionarse. La discusión fue hasta 2 meses antes para aceptar los resultados. Y bueno, finalmente se aceptan los resultados, no le dejaron gobernar. Claro, desde el inicio no lo No le dejaron querían. gobernar. Año y meses no le dejaron gobernar. ¿Por qué? Porque no satisfacían sus intereses. Porque no le daban las concesiones de los minerales. Ya no es el oro, es el litio, por ejemplo, elemental para la electrónica en el mundo. Ujú. Y Perú tiene intensas cantidades de litio en sus minas. Ese es el problema. Es el control de los grandes negocios y el control de los grandes recursos. Y el neofascismo no permitirá jamás que los pueblos se pronuncien en contra de la gente que controla el poder y por ende sus negocios. Eso le está pasando al Ecuador en este momento. Claro. O sea, ¿qué tipo de respeto por la institucionalidad existe en este momento? Ninguno. Ninguno. No hay un ente de control como el control de participación ciudadana de manera respetable. Eso empezó con Trujillo, ¿no? Vean en Desde el allí estado en el empezó que la está. Y destrucción ahora, de la patria. claro, es la aplicación, insisto, Jaime, de una estrategia para ir controlando los grandes negocios y controlando el Estado al mismo tiempo. Y para eso a la población, bueno, no es difícil, ¿no? Con los medios de comunicación hegemónicos, con lo que yo les llamo la prensa rastrera, se puede controlar un país. Y lo tienen controlado. Lo tienen sujeto al odio. Vean cómo entre nosotros nos peleamos con Pero un ¿usted cree que odio es tan seguro? visceral, perdón Jaime, con un odio visceral miserable. Nos vivimos peleando entre nosotros.
mientras los demás desinstitucionalizan el Ecuador y controlan los negocios. Ahora sí le contesto, Jaime. Yo le iba a preguntar, ¿usted cree que están seguros ellos de que tienen el control al 100%? Llegará un momento que no No se podrán tiene, controlar. no se tiene el control al 100%, pero lo que sí tienen es una buena parte del poder. Tienen el poder en el Estado, o sea, Ujú. en el gobierno. Tienen el poder financiero. Tienen el control de la fuerza. Ellos controlan Fuerzas Armadas y controlan Policía Nacional, que siempre está a su servicio. Claro. No se olvide que parte de la filosofía de Fuerzas Armadas y de Policía es destruir todo concepto que sea oposición al pensamiento hegemónico, especialmente si es de izquierda, formados con una doctrina especial de destrucción de la izquierda, no tienen empacho en torturar y matar comunistas, por ejemplo. No, y América Latina está plagada lamentablemente de esas historias. En el caso ecuatoriano, también. En este momento ellos tienen el control de Fuerzas Armadas. Yo por eso digo, si creen que el gobierno de Guillermo Lazo es un gobierno débil, están equivocados. Lo vengo diciendo desde hace tiempo, es un gobierno eh, muy fuerte, muy consolidado, al que si usted le pone una mesa con cuatro patas, se controla esas cuatro patas con la cual hay mucha estabilidad y firmeza. Controlan el poder económico, controlan el poder político en el gobierno, controlan la fuerza y controlan el pensamiento a través de la prensa hegemónica. Y si a esa estabilidad le suma el respaldo de la embajada norteamericana o la administración norteamericana, perdone, pero ¿usted qué tiene ahí? Un gobierno consolidado, que abusa. Porque en este momento hay un abuso desde el gobierno, por ejemplo, con la manipulación y manoseo constitucional. Ujú. Ahí hay un abuso. Hay Hay un una abuso total. manipulación y un abuso, claro, Y el hay una gobierno manipulación y un miente, abuso en ¿no? el Consejo, claro, y en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí hay un abuso con las entidades de control dispersas, con interinos. Vean el abuso en el caso del superintendente de bancos. Véanlo, o sea, es la cosa más ejemplar que se tiene. Salió de sus filas el señor Raúl González Carrión. Y sin embargo, porque el señor Aparicio Caicedo no quiere aceptarlo, porque el presidente no quiere aceptarlo, punto, no se le posesiona y se acabó. ¿Tiene sentido eso? Y si la asamblea no acepta, entonces a la asamblea le tienen en el plano en el que lamentablemente también a la asamblea se presta, ¿no? Porque Pero entre debatir este conflicto y declarar el Día Nacional del Bizcocho, por favor, Jaime, o sea, sí nos merecemos un nivel de seriedad. ¿Qué puede contrariar a este manejo hegemónico del poder y el neofascismo? El narcotráfico, que le está dando graves dolores de cabeza a las naciones, no solo al Ecuador, al mundo entero. El narcotráfico es otro poder en disputa, y es una disputa del dinero, es una disputa del manejo de un negocio, solo de un negocio, que es el de la droga, frente a un Estado al que le tiene sometido por la violencia. Lo que acaba de pasar en México es una prueba puntual. ujú. En México no hay un gobierno de derecha, hay un gobierno de izquierda, pero hay un sistema establecido, consolidado a través de lo que fue el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, durante cerca de un centenar de años. Y que en este momento quien le disputa el poder es el narcotráfico, controlando grandes zonas de territorio. Es grave eso. En el Ecuador está pasando eso. Está pasando eso. Y yo me temo mucho que este tema, por ejemplo, topemos el tema de la narcopolítica, Allá iba. que le confronta,
es un tema grave. No se descuide. Que el presidente de la República lo está utilizando. De alguna manera hay narcotráfico en este país y que el gobierno culpa a Correa, que la culpa es de Correa y que justifica su incapacidad que tiene para hacer los controles en la frontera, acá internamente. ¿Y por dónde sale la droga? Por los puertos, pues, ¿no? Y de alguna manera él tiene que involucrar el narcotráfico con la narcopolítica. No, no es un problema solo del gobierno. Tómenlo muy en serio, pero muy en serio. A ver, primero, el conflicto que tiene la sociedad con las drogas no es un conflicto de consumo, por ejemplo, sino es un conflicto de negocios, es un conflicto de negociación del dinero. Dinero que compra desde la circunstancia más fácil, que puede ser el control policial o el control por puestos o donde sea, hasta comprar los espacios de pobreza más miserables, contratando sicarios. Es grave. Si una sociedad mira con indiferencia en principio y luego con temor cómo se maneja el tema del narcotráfico, es una sociedad condenada. Pregúntenle a Colombia y pregúntenle a México. Yo vi cómo esos dos países se han ido deteriorando y destruyendo por el narcotráfico. Esa peneta política no es nueva. Jaime, yo lo digo en el editorial de hoy en Ecuador Inmediato en YouTube. Que tomen muy en cuenta lo dicho por el señor Villavicencio y por el Frente Parlamentario. Porque en medio de las controversias que desata Fernando Villavicencio, yo en muchas ocasiones estoy en desacuerdo con Villavicencio, se lo he dicho a él y yo le conozco años a él y entonces he tenido oportunidad de decirle y discrepar con él. Pero hay momentos en los cuales este tipo de denuncias personalmente le llamo a la nación a que tenga muy en cuenta. De los 20 nombres que fueron a dar a la fiscalía, no hay un nombre solamente de los correístas, que sí lo hay, y una candidata de Esmeraldas. Claro. También hay uno del partido de gobierno, ¿no? Adi Solís Esmeraldas. Claro, del partido de gobierno es el señor alcalde de Manta. Intriago. ¿No le está relacionando con él? Intriago. ¿De dónde son los otros candidatos? Y entonces uno se sorprende, como esperando que solo los correístas reaccionen. Villavicencio tuvo la frontalidad de decir que en el caso de la señora Solís, quien le denunció fue un correísta, un asambleísta correísta a él, y le facilitó todos los datos. ¿Por qué? Porque también puede plantearse, ¿por qué no se plantea el hecho de que dentro de la Revolución Ciudadana hay preocupación y severa de que el narcotráfico esté penetrando sus filas? Pues? ¿O creen que no existe esa preocupación? Existe esa preocupación, como debe existir en todos los partidos. Por eso le veíamos al presidente cuando respondió en entrevista en la cadena NTN 24, dudar porque el entrevistador insistía 1, 2 y 3 veces si los candidatos eran los correístas. Y él decía, son multipartidistas. Eso es lo grave. No se enfoquen solo en el correísmo. Claro. Yo al correísmo le daría una especie de voz de alarma diciéndoles, preocúpese que penetren sus filas del narcotráfico. Pero en nosotros también. Claro. Y el otro punto que dice Villavicencio, lo dijo en la cadena Democracia el pasado viernes, antes de ir a la fiscalía, que el procedimiento del Consejo Nacional Electoral es de un cinismo bárbaro, cómplice de esta narcopolítica, porque no ha hecho nada. En 5 años no han sido capaces de dictar una sola norma para controlar el ingreso de dineros en las campañas. Pese al escándalo del caso Bochornos, que en el fondo fue eso, ¿no? El financiamiento de campañas. Y hay el informe Lucas Majano, de Arroz Moreno, del financiamiento de la campaña de Lenín Moreno, pues, que está en manos de la Fiscalía.
Entonces, la organización del Consejo Nacional Electoral y la organización de la Fiscalía se vuelven cómplices de esta narcopolítica al no hacer nada. Ujú. Cuidado, esa penetración es grave. Claro, llama mucho la atención, pero lo que, analizando a profundidad el tema, ¿no? Del narcotráfico, la narcopolítica, y cuando el presidente, bueno, también ha utilizado este mensaje para incluso acusar a todos los ecuatorianos que pensamos distintos. Si usted dice que va a votar no, pues somos narcodelincuentes, ¿no? Eso dice el presidente. Pero lo que yo a veces me pregunto, ¿el narcotráfico busca a los rivales de alguien que está al frente del Estado para poder hacer negocios o para entrar para vender su droga o hacer negocios? Yo creo que el narcotráfico busca a quien ostenta el poder en este momento. No, el narcotráfico lo que busca es facilidades para sus negocios. Y todo aquel que se oponga a las facilidades de sus negocios, esté o no esté en el poder, es su enemigo. Uh-huh. Es su enemigo. Es tan simple como eso. Para ellos sí es blanco o negro. Nosotros hacemos negocios, punto. Hay una anécdota que le preguntaron a Pablo Escobar Gaviria si él era comunista. Y reaccionó violento y dijo, no, a ver, yo trafico drogas, ya. He matado a algunas personas, sí. Pero yo beneficio a muchas personas. Yo distribuyo un producto. Yo vendo un producto. Yo soy libre empresario. No soy comunista. Bueno, ahí tiene usted una definición del concepto del negocio. O sea, para el sistema de los narcotraficantes está comprobado, para la economía del narcotráfico, esto es un negocio. Es la venta de un producto que no es permitido en las sociedades, que está regulado como nocivo y por lo tanto prohibido. Entonces, para vender esos productos tiene que enfrentarse a las prohibiciones. Y los estados tienen que enfrentar con la fuerza para imponer esas prohibiciones. Y la respuesta de los narcotraficantes es con la fuerza para tratar de imponer sus condiciones de venta de sus productos. Ese es el principal conflicto que se tiene en este momento en el país. Es el principal conflicto. Y es un conflicto grave, serio, difícil, duro. Créanme, el narcotráfico puede destruir una sociedad. Sí, claro. Doctor Fernando Carrión, hace poco que lo entrevistábamos en este espacio, volvió a ratificar que solo en Guayaquil se lavan más de 3.000 millones de dólares al año. Es una cifra escandalosa. ¿Y cómo se lava ese dinero? Pues? ¿Quiénes captan ese dinero? ¿Dónde llega? A ver. Primero, déjeme decirle que el hecho de que esté aquí con usted, Fernando Carrión, y yo veo el paso de muchísimos personajes que hacen opinión pública nacional con usted, solo habla muy bien de la agenda que usted maneja diariamente, Jaime. Le felicito por ello, porque realmente es loable el esfuerzo que está haciendo en ese sentido. Gracias. Que Fernando Carrión revele esa cifra es sintomático. No se lava ese dinero solamente. 3.000 millones de dólares puede ser la cantidad aproximada de dinero que circula por el negocio. Pero la mayor parte sale del Ecuador. ¿Y por qué el Ecuador se ha vuelto perla en este último tiempo para ese lavado de dólares? Es por la facilidad de la moneda. Ese es un efecto de la dolarización. Claro. O sea, acá ya no hay necesidad de convertir la moneda formal del país en dólares.
para negociarlo internacionalmente. No. Acá circula el dólar libremente y por lo tanto también la droga. No están tomando en cuenta eso. Yo diría que ese dinero, la mayor parte, no se queda en el lavado de la sociedad guayaquileña o la comunidad ecuatoriana, no. Buena parte se va. Hace unos días, y hoy día veo que el señor Anderson Boscan hará una nueva denuncia contra el gobierno. Anderson Boscan en agosto del año pasado, cuando fue a la Comisión de Fiscalización, ya dio una dimensión de la forma como el gobierno podría estar involucrado en este conflicto de lavado del dinero. Ya no se lava solo en los bancos, en las financieras, en los negocios, que sí se lo hace. No, es tan simple. ¿Cómo sale tanto dinero en efectivo que circula como resultante de la venta de las drogas? Boscan lo decía, en containers, en los puertos. Por eso un puesto en las aduanas, en el caso del Ecuador, se negociaba en 30 millones. En este 30 millones. gobierno, claro, en este gobierno lo denunció Boscan. El caso Danubio. Ujú. Porque un container con dinero no es detectable. No es detectable. A menos de que, bueno, hay formas, ¿no? Un escáner con alta capacidad para detectar el papel de seguridad de los billetes, pero está bien. Entonces, un container que salga con dinero puede salir tranquilamente con mucho de ese dinero que se menciona por parte de Fernando Carrillo, que tiene toda la razón, por cierto. Entonces, ese para mí es el otro punto crítico. El primero, la penetración en el poder de la narcopolítica. El segundo, la capacidad de negociación y lavado de activos y del dinero por la facilidad que otorga la moneda en nuestro país. Y un tercer punto de preocupación, que es innegable, es la pobreza. El negocio del narcotráfico se alimenta de la pobreza. Encuentra mano de obra fácil para negociar las drogas en la gente que necesita con urgencia dinero. Encuentra un campo fértil en los jóvenes que no tienen mucha expectativa de vida como resultante de las difíciles condiciones y Falta de pocas oportunidades. oportunidades en una nación. Claro. Entonces usted tiene ahí un conflicto serio, Jaime. ¿Por qué? Porque es una mezcla explosiva. Insisto en tomar en serio todas las denuncias que provengan en el sentido de la existencia de la penetración del dinero en el campo político. Ujú. Mal hará un gobierno en callar. Yo digo, hace 2 años, en la campaña del 2021, el doctor Luis Verde Soto Custode, que fue miembro del Consejo Nacional Electoral, ya denunció una presumible penetración del dinero del narcotráfico. No quiso dar nombres, simplemente se limitó a hacer lo que ha hecho ahora Villavicencio y entregar a la fiscalía. Y lo grave es que la fiscalía no hizo nada. No hace nada. Entonces yo digo, No, pues depende, fíjense, pero no ha depende hecho a nada. quién denuncien. No, a ver, no lo pongamos así. Póngale en el plano más real de la institucionalidad. Quien está denunciando es un consejero del Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral, pues por favor. Y le está denunciando a la Fiscalía, que es la entidad obligada por ley a conducir las investigaciones que determinen los delitos. Entonces no es cuestión de si denuncias en contra de quién, no. Ese tipo de error no lo puede cometer el Ecuador en este momento. No es cuestión de que solamente los correístas salgan ofendidos a reclamar. No, están acusándoles a toda la clase política. A toda la clase política le están acusando de estar infiltrados por el narcotráfico en sus campañas Hay electorales. varios Y partidos. eso,
Claro, no se puede saber si es uno, no se puede saber si son varios, no se puede saber cuánto, no se puede saber a quién, no se puede saber el mecanismo ni la forma. Pero para Claro, eso hay que está ver la las pruebas también que fiscalía, se pues. presenten, ¿no? No, para eso tiene que investigar la fiscalía. Claro. Por Dios, ¿por qué Pero es la que la fiscal fiscalía y el se queja a Consejo veces que no Nacional? tiene A personal. ver, no es cuestión de personal y no es cuestión solo de la fiscalía. El Consejo Nacional Electoral, ¿por qué no ha planteado controles en ese sentido? ¿Por qué no los ha planteado? A ver, dígame, en estos 5 años han sido capaces de proponer un cambio legislativo. La Asamblea tampoco se ha preocupado de esto, ¿no? Ujú. Entonces ya no solo es cuestión de la fiscalía y que tenga un personal, mecanismos legales, Claro. porque sí lo requieren. Hay casos de fiscales que se han jugado la vida denunciando al narcotráfico, ¿no? Y Y hay han sido quienes son asesinados incluso. inculpados de ser comprados, han sido asesinados. Entonces, no, o sea, no es tan fácil el acusar. Ujú. Creo que Villavicencio le mojó la pólvora al gobierno. O no sé si el gobierno le mandó a Villavicencio a denunciar, ya que se le ve con carencia de voceros, Pero a veces Villavicencio como de... que está resentido con el gobierno. Yo de Fernando Villavicencio no tendría certezas nunca, nunca. Es una persona con, o sea, yo más hablo de su presencia pública, ¿no? Su presencia pública siempre está marcada por esa inestabilidad emocional a momentos, ¿no? Que rayan un paso muy fácil entre el amor y el odio. Hoy día estoy contigo y mañana estoy en contra tuyo Así pues. radicalmente. O sea, nadie O puede sea, confiar. lamentablemente Fernando, claro, o sea, yo no tendría certeza sobre Fernando Villavicencio, pero independientemente de aquello, yo le tomaría muy en serio las denuncias de penetración del narcotráfico en la política, que provenga del que provenga. Si hoy lo hace Villavicencio y mañana lo hace el gobierno y pasado mañana Revolución Ciudadana o luego los socialdemócratas y más tarde los socialcristianos son capaces de denunciar. Si cualquier ciudadano es capaz de denunciar este tipo de penetración, debe ser tomada en cuenta muy en serio. Yo recuerdo cuando era reportero, le estoy hablando de 1984, usted todavía no estaba ni en la mesa de planos de este Todavía tipo no, de pues. comunicación social. No, yo ya estoy viejito, pues Yo ya tenía en ese acéptelo. tiempo 12 años, 94, Y, 84, 12 años. claro, no, yo pues ya estaba en los 22 años. Y era reportero de Canal 8 de televisión acá en Quito. Y recuerdo que dos personas denunciamos, tres, la existencia de conflictos de penetración del narcotráfico en la política. El primero fue Francisco Huerta Montalvo. Luego Pero fue él Carlos Vera. siempre venía hablando de un narcoestado, usted No, sí él se recuerda. atrevió, no, él se atrevió a dar nombres. Luego fue Carlos Vera y luego fui yo. Y los tres tuvimos que enfrentar a una comisión de legislación que se hizo. Vea que estoy hablándole ya casi 40 años, hombre. Casi 40, 38 años, Claro, 37 años. que, claro, que este problema se presentó. Y resultado, nada, nada. Ujú. No se tomó en cuenta, punto. Se acabó, ya. El Pancho Huesca siempre habla de esto, el Carlos Vera también y el Francisco Herrera igual. Ya, chao, listo, no se investiga. Vean lo que estamos enfrentando este momento con la penetración del narcotráfico. Ujú. Vean, entonces, no soslayen estas denuncias. Investíguenlas a fondo. La Fiscalía debe darnos una respuesta urgente. El Consejo Nacional Electoral debe darnos una respuesta urgente. El Gobierno Nacional tiene que darnos una respuesta urgente. No solo la denuncia, la acción, la gestión, la sanción, porque no es por hoy.
Esto tiene efecto múltiple a futuro. Por supuesto. Doctor, ya se nos está agotando el tiempo, lamentablemente. Me gustaría pedirle su criterio. Usted vio el debate ayer en Quito, en Pichincha. Sí, la primera parte. ¿Cómo estuvo el debate? Acá en Guayaquil acá en Guayas, bueno, hay muchos comentarios del debate. No sé si pudo ver lo que ocurrió. Me vi en la obligación de ver a los dos. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? ¿Puedo ser duro? Hágalo, doctor. ¡Qué mediocre es nuestra clase política ecuatoriana, Dios mío! ¡Qué mediocridad! ¡Qué capacidad para disimular sus carencias intelectuales! Uh-huh. Probablemente las dos mujeres ahí tuvieron las mejores propuestas en el caso de Pichincha, ¿no? Andrea Hidalgo y Paola Pavón. Uh-huh. Hidalgo hacía propuestas interesantes, lamentablemente salpicada por el odio político. ¿De qué partido es Hidalgo? Pavón. Creo que es de Centro Democrático. Es de Centro Democrático. Correcto. Paola Pavón evidenciando su trabajo y defendiéndose. A Paola Pavón le tuvieron a la defensiva, ¿no? Una arremetida, me imagino. Pero Claro, por lo menos Paola contestaba. La de acá de Guayas. Claro, por eso le digo, ahí la señora tuvo la capacidad de responder. Pero ese no es un papel de la política ecuatoriana, el andar arrinconando a la gente y haciendo cargamontón. A Eduardo del Pozo yo lo conozco años. Y siempre ha sido un reflejo de la mediocridad de la clase política. O sea, mediocre con rodas. Mediocre con rodas, de mal nivel, mediocre con rodas. Ahora, yo no sé, Eduardo, qué le está pasando a usted, qué es lo que está haciendo por tratar de captar el poder, es haciendo el ridículo y atacando a las mujeres. Usted está quedando como un cobarde, pues. Usted está quedando como un cobarde, como una persona que se dedica a atacar a las mujeres por atacar, por tratar de obtener el poder y el cargo. Vea que si usted lo logra va a tener los peores momentos de su vida si es que llega de esa manera al poder. Es lo que le está pasando al señor Guillermo Lasso. Por llegar faltando a la verdad, vea cómo le salen todos los días con algún desmentido. Eso le pasará, pero Eduardo del Pozo se está excediendo. Se está yendo más allá de lo permisible. Eso en cuanto a los tres de lo que podrían Churuchumbi es el apellido del candidato de Pachacuti. Yo, sí, al señor de Pachacuti lo vi. Y lo que veo que él es parte de ese montón, del montoncito de la falta de criterio, de la falta de respetabilidad por el ejercicio político y democrático. Igual dedicado a atacar a Paola Pavón. No tenían nada más que hacer ahí. Era un cargamontón. O sea, no tenían nada más. Y en la segunda parte, ya ahí sí ya me detuve un momento. Después de ver al señor Andrés Castillo Maldonado, su presentación impresentable. El candidato de la derecha. Claro. Eduardo del Pozo es candidato del gobierno. Es el candidato de Guillermo Lasso. Hoy día él es el que mete la pata incluso con su apellido, si no me equivoco. Sí, sí, señor. Él, o sea, ustedes vieron ahí lo que significó. Digo, después de ver eso, ¿qué respetabilidad por la democracia existe? ¿Alguna? La señora Susana González en la provincia del Guayas, no respondiendo, ni tampoco preguntando. Se notó una prepotencia de ella. Claro, o sea, es a lo social cristiano, ¿no? A lo bruto, a lo social cristiano. Pues de ahí son con toda la arrogancia que pueden. Ellos son los únicos que pueden insultar, ofender, atacar, destruir, afectar. Por eso digo, esta gente también es la que sembró el odio político desde buen tiempo atrás y que ahora se enfrenta así, bueno. Yo siempre he dicho, si Guayaquil y la provincia del Guayas lo eligen, es porque quieren eso.
No doctor. me vengan con que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. No, eso es falso. Los pueblos tienen los gobernantes que eligen. Entonces, si quieren elegir a los socialcristianos a que sigan en el poder con la arrogancia, la prepotencia, bueno, sigan nomás. Creo que el pueblo guayaquileño y el pueblo guayacense estén en perfecta capacidad de, ¿cómo es? De mantenerse en su voto y mantener a los socialcristianos en el poder. En el caso de Pichincha, igual. Si ustedes quieren que el odio político siga, pero por sobre todo, la mediocridad política, la vergüenza que son nuestros representantes de la clase política. Y permítanme que les diga, ahí sí les pongo en el costal a todos, porque o son mediocres o los otros se prestan al debate para ser mediocres. Entre los unos y los otros generan una mediocridad de la política ecuatoriana de un pobre nivel que no merece ese tipo de representación, no la merece. Es tan simple como eso. ¿Qué quieren? ¿Tener algo respetable? Así no lo vamos a obtener, ¿no? Pero bueno, o sea, es mi criterio muy personal, muy particular. Y lo último que quedaría de decir de esos debates es, qué pobre papel le tocó cumplir a los periodistas Por enfrinados supuesto. a aquello, ¿no? Solo limitados a preguntar. Las preguntas que les No, habían bueno, puesto. ni siquiera, exacto. La señora Bayona desempeñando un papel ahí bien pobre. Sí está para más, pues, para leer. No había repregunta, no había opción a la repregunta. En el caso No, de no, Susana no, no González, tenías cuando opción. no respondía. Claro, el reglamento fue mal redactado. Para leer no necesitaban a un periodista o una periodista con experiencia. Ponías a No, cualquiera. necesitaban cualquier persona que medianamente lea bien y que desempeñe un papel decorativo. Porque les permitieron reconducir el debate, pues. Claro. Les hacían una pregunta y los demás a la mediocridad política, a decir lo que les parece, al cargamontón, al entrega inusual. Y entonces, si ustedes creen que esto va a cambiar en el próximo debate, no, no lo duden, no va a cambiar. Entonces, hay algo que uno no puede recuperar nunca, es el tiempo. Correcto. Y yo lamento haber perdido mi tiempo viendo eso. Yo vi parte, no lo vi Lamento. todo. Porque andaba en la No calle, andaba recuperaré con mi mi tiempo teléfono. nunca. No recuperaré nunca el haber desperdiciado de esa manera. Doctor, ¿y para usted la idea de los debates está bien? Pero yo quisiera que fueran debates. Claro, pero lógicamente que sean debates, pero por lo menos ese debate nos ayuda a conocer al personaje, yo creo. A ver la capacidad de quiénes son candidatos y qué pueden hacer, por lo menos a entender lo que van a decir en su discurso. Pero por Dios, para eso está la campaña, pues. Pero algunos no hablan, pues son mudos en la campaña, pues. Ah, no, ya entonces, entonces ahí sí. Ya no, yo ya de eso. No me disculpe, pues. Claro, hay algunos que no hablan, como Alvarito, que casi no hablaba mucho en los discursos. No, pero por lo menos Alvarito algo hacía, aunque sea el ridículo. Claro. Pero acá, o sea, una exhibición de pobreza intelectual. Doctor. No. Entonces, pero para eso usted tiene una campaña. Claro. Y la campaña debe ser una muestra de ese tipo de exposiciones. Para eso los candidatos van a sus medios de comunicación. Nosotros en Ecuador Inmediato este año decidimos 0 campaña electoral. Ni siquiera nos inscribimos en el Consejo Nacional Electoral. 0. No te cuento que yo me inscribí. Nosotros nos inscribimos. Ya, ¿le aceptaron? Pero solamente por tener el registro. Pero de allí, de tener pauta, lo dudo, porque la pauta la mandan a los otros medios. Y para que nos paguen hay que esperar 2 años. No, espere. Lo que yo denuncio ahora es que lo que existe es un negociado con esa pauta. Los políticos están negociando con ciertos medios de comunicación para que les den un porcentaje de ese dinero del Consejo Nacional Electoral
a cambio de pautar en su medio. Eso se llama corrupción y eso está pasando. Pero no hay como pedirles a la señora Tamaín a que sea capaz de controlar eso. No, eso son parte de este sistema. Son parte de este sistema. Por eso nosotros le ganamos. Nosotros, Ecuador Inmediato, yo, Francisco Herrera Arauz, les gané con sentencia al Tribunal Contencioso Electoral. Les ganamos el proceso para que se dé pauta a los medios digitales porque no querían darlo. Y sin embargo nosotros ahora no nos inscribimos. Doctor, con nosotros perderán el tiempo si algún candidato o partido político viene a proponernos algo indecente. Perderán el tiempo. No, ¿sabe qué es lo que tiene que ustedes? No pierdan el tiempo, no. Denúncieles. Lo denunciaré. Denúncieles, sin vergüenzas, denúncieles. Eso sería lo mejor, ponerles en evidencia este tipo de gestos y actitudes indeseables. La última, y nos vamos, no discutas, vota no. Oiga, esa frase suya está calando mucho, ¿ah? Claro, a ver, nos quieren poner a discutir 8 preguntas de la cual la mayoría del país no entiende. Porque y la no gente comienza a escribirnos. Sustento del derecho. Claro, no discutas, vota no. ¿Para qué voy a estar discutiendo? Yo no quiero discutir. Con el odio, con los... Pelearse con los amigos o con la familia. Con los fanáticos, no. Desde Navidad les andaba proponiendo. Vean, no discuta. Vota no. Y por Dios, no taches, como es el... En la papeleta no taches como plancha. No, porque anulas. El voto nulo no es válido. Entonces vota no, 1 por 1. No discutas, vota no. Para que el señor Lasso, por ejemplo, se tenga que tragar su acusación de narcopolíticos y no sé cuántas cosas, no va a estar discutiendo con él. Claro. Muchas cosas que ha dicho el señor Lasso se ponen en duda precisamente por su falta de credibilidad. Esa también. Oiga, entonces, yo no voy a discutir con el gobierno. Antes de que se me vaya, el presidente de la República le han dado, me imagino, no sé si algún rango en las Fuerzas Armadas, porque ahora solo con una gorra de la Marina, de la Policía. ¿Cuál es ese? Yo a veces quisiera entender por qué un presidente tiene que tratar de aparentar algo que no es. O sea, no sé qué quiere decirnos. Hay un mensaje detrás de eso. Bueno, a ver, en términos legales, institucionales, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así es. En términos formales, legales, institucionales. El uso de ese tipo de vestimenta es perfectamente evitable. Los militares tienen ciertos gestos de cortesía con sus visitantes que son apreciables. Yo digo porque yo he participado en varias presencias ante los militares, les tengo mucho respeto a las Fuerzas Armadas. Mi padre fue oficial de la Fuerza Naval. Conozco respecto a ese tipo de protocolos. Entonces son gentilezas. Darle una gorra con distintivos de las Fuerzas Armadas es parte de una tradición muy común, como un gesto de cortesía con los visitantes. Y uno debe usarles en esos términos de cortesía. Yo diría, dentro de los espacios en los cuales los militares han tenido ese gesto protocolario respetable. No sé, si uno va a visitar un cuartel y le entregan ese, lo uso. Pero de ahí convertirlo en uso todo el tiempo es deteriorar su imagen. Es perjudicarse a sí mismo porque van a surgir críticas como la suya. Doctor, como que da a entender... Que es la muestra más bien de él, el desconocimiento que tiene ese gesto que han tenido con él. Exactamente. Doctor, quiero agradecerle por la entrevista. No faltaba Muchísimas más. Gracias. Qué gusto. Usted siempre tan gentil, Jaime. Como siempre, le pido la autorización para reproducir también en Ecuador Inmediato en esta plataforma. Y yo le voy a copiar esa frase. No discutas. El no discutas, vota no, pero por supuesto, toda suya. Gracias, doctor. Jaime, un gusto. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato.